Nuevamente les damos la bienvenida al Cineforo con el corto El orden de las cosas. El orden de las cosas es un cortometraje que nos muestra de una forma interpretativa uno de los flagelos más comunes en una sociedad machista que ha generado violencia intrafamiliar. Una situación generacional que desencadena lealtades familiares sin saber cómo ni por qué, en la cual los involucrados accionan de forma automática e irreflexiva, incluso con sentimientos de culpa por no seguir la tradición familiar. Cada elemento de esta trama tiene un significado, con muchas interpretaciones como experiencias y personas hay. Son símbolos claros de la enfermedad de la codependencia, la realidad de la que no se habla, porque son problemas de familia, secretos que nos hacen daño si no los sacamos a la luz. Gracias al programa y a los 12 pasos podemos exponerlos, aceptarlos, trascenderlos y así lograr nuestra recuperación. Marta, ¿puedes compartir? Gracias, hola, compañeras, compañeros. Buenas tardes, Marta, desde Colombia, de Cota, municipio de Cota, Cundinamarca. No estoy acá conmocionada porque es mucha, o sea, en tan corto tiempo son muchas emociones, muchas cosas y pues me trae como a memoria muchas situaciones vividas, mucho dolor. Observé que durante todo el cortometraje la mujer no habló, ella pues lloraba y de pronto se quejaba, sufría mucho porque su hijo se iba, pero ella no habló, entonces yo la vi congelada ahí, entonces en algún momento pues me veo reflejada ahí al no expresar mis emociones, pues lo que hacía antes del programa, porque ahora pues ya estoy aprendiendo y he logrado algunos cambios. Entonces me veía ahí congelada. Otra cosa que me llamó la atención es que ella no le pasó los años a las otras personas. El hijo creció, el esposo fue envejeciendo y ella siempre fue la misma. Entonces, lo interpreto que quedamos congelados, no solo emocionalmente, sino que sí como si seguir siendo esa niña indefensa, esa niña que no tenía los recursos para defenderse o para poder decir hasta acá o no más. Entonces, pues me veo identificada en ese no poder hablar, no expresar, sino solo el sufrimiento, en acoger el sufrimiento. Me vi pues ahí muy reflejada. Y en cuanto al Señor, pues eran sus creencias y pues ahí llegó su familia y todo, y le decían que porque la esposa no le obedecía, porque la esposa no hacía lo que él quería. Entonces él también pues viene con su parte de la infancia quebrantada también, al creer que ese era el orden de las cosas, como se llama el cortometraje, y que debía ser así. La esposa tenía que someterse, la esposa tenía que hacer lo que ella dijera, porque también tenía las personas de su familia ahí presionándolo para que todo fuera así. Entonces, pues o sea, tendría que verlo otra vez, no lo había visto, tendría que verlo una y muchas veces más para sacarle más provecho, pero me vi identificada en muchas cosas de cómo, por ejemplo, en mi caso, por ser tan sumisa y por no hablar las cosas, sufría en silencio durante muchos años, 20 años de matrimonio, sufriendo en silencio por no expresar las cosas. Y pues de ahí, pues el hijo también, pues, también sufriendo las consecuencias de los padres disfuncionales. Entonces, no, me queda mucho de que él le decía que él amaba y que esto, o sea, como que tanto tiempo esperando para ser felices y que todavía podían ser felices. O sea, él le decía, y es que yo le decía, te amo, y ella estaba toda marcada y toda maltratada, y él le seguía diciendo, te amo, y esto, pues, en algún momento seremos felices. Entonces, pues eso, si no pasaba algo, pues no, siempre iba a seguir igual. Pero lo lindo es que al final, pues ella logra liberarse
entregarle como su cinturón. De eso entendí, como que le entregó el cinturón y ella logró salir y salió ahí desnuda, que es como yo siento que uno en este programa, pues vienes a eso, a liberarse de tantas cosas, creencias falsas, de tantas cosas preconcebidas, y ella salió ahí desnuda y deja sus huellas y como a empezar un nuevo camino. Entonces me parece, también salía ahí como un ave ahí, todo muy simbólico y muy representativo. Entonces, pues no, a mí me anima mucho, me tengo el corazón como quebrantado por tantas cosas que veo pues de disfuncionales de mi pasado, otras cosas que las he podido ir trabajando y otras cosas que me faltan por trabajar, pero feliz de estar en este programa, agradecida y definitivamente pues muy agradecida con Dios que pues me trajo a este programa, que tengo un despertar, que puedo ver las cosas de una manera diferente y que pues sí me quebranto de ver todo esto, pero sé que es un aceptar las cosas como pasaron, aceptar cómo estoy hoy, pero sé, tengo la certeza de que voy a trascender. Entonces, gracias, compañeras, compañeros, y muy agradecida, muy, con mucha gratitud, muchas cosas por seguir trabajando, pero mucha gratitud de mi corazón. Gracias. Gracias, Marta, por tu compartir. Blanca. Buenas tardes, buenos días, tardes, compañeros. Blanca, codependiente. Durante todo el filme, yo me estuve haciendo la misma pregunta. ¿Qué es lo que la mantenía allí todo el tiempo, no? Porque yo también me identifiqué mucho con el filme. Sufrí violencia doméstica. eh, no creo que tan fuerte como eso, pero me doy cuenta de que tanto mi ex pareja como yo pasamos por una familia disfuncional, vivimos en una familia disfuncional. Nunca lo entendí. Estuve casada con él como por 10 años, y en esos 10 años siempre este, esa violencia, tanto física como emocional, ¿no? Entonces, yo me estuve preguntando durante toda la película qué era lo que la mantenía allí y qué era lo que me mantenía a mí en esa situación. ¿Por qué no podía salir? ¿Por qué, a pesar de que el hijo le decía salte, salte, ella no reaccionaba, ¿no? Y, y, y como decía la compañera, estamos en un estado de como congelados, como que la mente no nos permite pensar, como que la enfermedad no nos permite ver con claridad las cosas, y por eso seguimos allí, por el miedo, por no estar conscientes de que no estamos viviendo, de que no es, de que esa situación no es normal, de que crecimos como en una familia disfuncional donde eso era normal, pero para nosotros, y seguimos en esa relación y creemos que eso es normal, y por eso decimos, no, pues aquí me quedo, aquí sigo porque tengo que seguir casada con esta persona, porque si me divorcio, eso no se va a ver bien en la sociedad, porque ¿qué van a pensar de mí? Por todas las cosas externas que no tienen nada que ver con uno, ¿no? Pero nunca, yo nunca me puse a pensar, bueno, ¿y yo? ¿Y yo qué? O sea, ¿estoy siendo feliz? Nunca me hice esa pregunta. O sea, o sea, sí me molestaba y sí todo, pero ¿qué hay de mí? O sea, así voy a vivir toda mi vida, así voy a estar siempre. O sea, nunca me hice esa pregunta y nunca tuve ese valor, porque se necesita valor para salir de esas situaciones, ¿no? Y en el momento que el muchacho le dice, sal, ¿no? Me hizo recordar mucho a mi hija, la mayor, ¿no? Porque de alguna forma, yo creo que en algún momento me entró esa luz que dije, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? O sea, o sea que no pensé en mí, pero sí pensé en un momento en ellos, ¿no? ¿Qué va a ser de ellos? Porque también me los voy a llevar entre las patas, ¿no? Y de alguna manera creo que fue ese momento donde yo pude decir, tengo que hacer algo,
y fue en ese momento donde yo pude llegar a un grupo, pero ese es un momento de luz, ¿no? Es un momento como que donde uno ya dice, ya no puedo más, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí ya. Y eso es lo que de alguna manera me hizo salir, ¿no? Pero sí, me impactó mucho el filme. Gracias, Adri. Gracias, Blanquita, por tu compartir. Claudia. Claudia, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, ya lo abrí. Gracias. Muchísimas gracias. Estaba perdido el micrófono. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Claudia, con conductas codependientes en recuperación. Para mí fue muy doloroso cuando inició el film. Realmente doloroso. Me partió el alma. mm, Porque para mí, básicamente, esa persona que en un principio estaba en la bañera y que mandaban a su hijo a buscar el cinturón para castigar o reprimir a su mamá, también fue mi historia de vida. Fue, fue tanto, tanto, tanto así mi historia de vida que finalmente me dio mucho dolor y me está doliendo el corazón todavía. O sea, realmente me duele el corazón porque siempre traté de entender a qué, por qué mi mamá nunca reaccionaba, porque ella nunca reaccionó ante el maltrato de mi papá, que era similar o peor al que estaba recibiendo esa muchacha en ese momento. Y realmente mi historia, aunque es similar, es un poco diferente porque mi mamá jamás reaccionó. O sea, mi mamá permitía y permitía y permitía, y yo todavía me doy, o sea, no entendía el por qué, pero ahorita viendo el miedo de esa muchacha me daba cuenta que mi mamá realmente tenía miedo y que ella no reaccionaba, era por miedo. O sea, se paralizaba de la misma forma por miedo. Entonces, pues me sirve para no juzgarla a ella y para no darme a mí, porque finalmente mi mamá jamás, o sea, se levantó, sino que yo fui la que la levanté en un momento determinado, ya cuando mi papá estuvo a punto de matarla con un revólver. Entonces, y ella tampoco alcanzó a reaccionar, o sea, ella no reaccionaba. Eh, yo creo que Dios en ese momento tenía yo 13 años y me dio la fuerza para poderla sacar de esa bañera antes de que la matara, literal. Son cosas que recuerdo con dolor porque realmente yo también tenía mucho miedo en ese momento, pero yo superé mi miedo. Yo en ese momento, con mis 13 años, superé el miedo y dije, no más, no más, porque ya la próxima golpiza, la próxima amenaza, ya eso va a ser realmente una muerte segura. Mm, Y yo tuve el coraje en ese momento de enfrentar a mi papá y cambiar las guardas de la puerta de mi casa y no dejarlo volver a entrar. Pues yo sé que él murió y él jamás me perdonó eso, pero creo que era lo que tenía que hacer, aunque no me correspondía en ese tiempo. Y yo repetí mi historia, aunque no fue la historia de ella, aunque no fue una historia de agresión física, sí fue una historia de agresión psicológica, y la repetí igual y no salía de ahí por miedo primero, igual que la señora que estaba en la bañera. Y tampoco salía de ahí porque no quería dejar a mis hijos sin un papá. Y ahorita que ya terminó esa historia, me doy cuenta que fue lo mejor que pudo haber sucedido y que Dios le pone a uno lo necesario para que uno salga de momentos en los cuales ya no debe estar y no debe permitir más. Entonces, muy agradecida, pero con mucho dolor. De verdad, me dio mucho, mucho dolor ver, y me movió terrible ese cortometraje, pero lo agradezco. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias, Claudia, por compartirnos tu experiencia, fortaleza y esperanza. Vamos a hacer un pequeño recuento de algunas de algunos de los elementos que presentaron en el cortometraje.
para ir mirando cómo funciona pues el tema de la enfermedad. Sobre todo estamos viendo acá la enfermedad y la esperanza de la recuperación. El cinturón es nuestro protagonista porque en todo el tiempo estamos buscando el cinturón. Pues ellos están buscando el cinturón. Él sobre todo está buscando el cinturón. El cinturón representa, así como nosotros lo vemos, es esa lealtad familiar. ¿Sí? Fue de mi padre, fue del padre de mi padre y cuando yo muera será tuyo. Es decir, es un legado donde nosotros como borreguitos vamos siguiendo sin parar un momento a analizar y pensar si ese legado familiar, o sea, esa creencia de que el orden de las cosas es ese, pueda no ser verdad o pueda ser mejor de otra manera. Es decir, es la verdad para esa familia, pero en algún momento es importante que alguien pare y mire y diga, esto me sirve, esto es correcto, esto está bien, esto me da la felicidad, esto le da la felicidad a las personas que están conmigo. De las cosas que hemos visto en el programa es que vemos como normales cosas que no son normales. Entre esos es esta situación, porque el orden de las cosas es así. Generacionalmente se ha venido maltratando a la mujer porque así es. No hay una justificación real, simplemente porque ese es el orden de las cosas. Cuando nosotros llegamos al programa y empezamos a ver los patrones de codependencia, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que en nuestras familias eran normales, realmente no son normales. Simplemente son lealtades familiares, pero no son normales, no son saludables. No nos permiten tener una buena relación familiar o con el entorno cercano que tenemos e incluso con nosotros mismos. El anillo de bodas es como la representación de ese lazo o esa cadena que une esas personas. Es decir, no hay posibilidad de salir de ahí, porque juramos amarnos y respetarnos por toda la vida. Lo que pasa es que la interpretación de amarnos y respetarnos es muy relativa. Él le decía, yo te amo. O sea, es una manera muy enferma de demostrar el amor. O sea, yo te amo, pero pues me toca agredirte porque como tú no me haces caso y no haces lo que yo te diga, entonces es tu culpa que yo te pegue. Sí, es parte de nuestra enfermedad. La culpa es del otro y no de quien genera ese dolor. La puerta del baño es siempre abierta, es la falta de privacidad. O sea, todo el mundo tiene que ver y saber qué es lo que está pasando, excepto en el momento de la agresión. El momento de la agresión cerramos la puerta para agredir, pero del resto somos de puertas abiertas, somos la familia, entre comillas, feliz, no digamos que feliz, digamos que perfecta, ¿no? Donde el otro hace caso a lo que yo digo como hombre de esa casa. El goteo es el correr del tiempo. Cuando gotea muy rápido, el tiempo pasa rápido. Cuando gotea despacio, pues están en ese momento lentamente avanzando en el tiempo. El agua de la bañera lo vimos como el ambiente donde ella se siente un poco segura, es decir, cuando ella está tapada de agua y ella se escurre dentro del agua, se siente como protegida y tranquila. Pudiera quizás relacionarlo con el útero materno donde se sentía ella segura, pero cuando él quiere agredirla y cuando quiere que ella ponga atención a lo que él está diciendo, él le destapa la bañera para que el agua salga y quede ella, digámoslo de esa manera, expuesta. En cambio, la bañera es esa jaula psicológica donde ella vive, porque a pesar de que ella es agredida y es una situación real, el no salir de ahí es un tema psicológico. Marquitos es esa persona, ese protagonista importante que viene a romper esa lealtad familiar. Cuando él en algún momento ve que eso realmente no es lo que quiere para su mamá, cuando él ve realmente lo que significa ese cinturón, ese mantener ese legado familiar, adquirirlo para él, en ese momento él se le cae el avión, se rompe el avión y es donde él rompe esa ingenuidad de niño que trae. Y lo vemos siempre ahí, siempre, o sea, pasaron el tiempo y el avión siempre permaneció roto. Eso no se puede arreglar. Ya después de que perdemos esa inocencia, de pronto esa fe y esa creencia de que eso es correcto, de que no realmente ese amor existe ahí o esa protección, ya cuando eso se rompe, las promesas rotas, por ejemplo, te voy a arreglar el avión, te prometo que te lo arreglo.
te amaré por siempre, protegeré por siempre, son cosas que nunca pasaron, están representadas en ese avión. Y ella, pues ya como lo vimos, ella ni habla ni envejece, ella no tiene voz ni voto, lo que ella diga, lo que ella sienta, no tiene ninguna importancia y no envejece porque su vida se estanca, queda en eso, en solo lo que ella está viviendo, en el sufrimiento y el dolor. Bueno, vamos a darle paso entonces a Mónica. Hola, buenas tardes ya en México. Mónica Codependiente. Híjole, creo que para mí, ahorita que estabas relacionando los artículos, como fueron desarrollándose el cortometraje, para mí es o representa muchas de las cosas que de alguna manera llegué a vivir, ¿no? No tanto fueron el abuso físico, pero sí emocional. Y de repente hay veces que pienso, ¿qué duele más o qué marca más? Porque de alguna forma yo en lo particular cuando veo lo emocional, yo digo, es que precisamente eso que tú decías del avión, ¿no? Cuando se fractura, cuando ya no hay una forma de arreglarlo, para mí fue muy difícil entender que una vez que ya estaba fracturada la relación, yo de alguna manera hacía esfuerzos de una manera muy equivocada, ¿no? Porque tampoco fue la forma más acertada, pero sí fue el intento de querer componerlo una y otra, y hacerlo tan obsesivamente que claro que por supuesto aquí también jugué el otro papel, ¿no? El de querer que la persona permaneciera a pesar de que veía, ¿no? Pues es que ya los esfuerzos que hagamos ya son inútiles, ¿no? Pero parte de mi condición humana como codependiente era, no, espérate, es que sí lo vamos a poder solucionar, es que sí voy a encontrar la manera, pero cada vez iba siendo peor, cada vez iba siendo más caótico para los dos, ¿no? Yo lo veo hoy a la distancia, ¿no? Y gracias al programa, como de repente esas situaciones que yo tan me aferraba a que sucedieran, a que pasaran, también como fueron mermando la paciencia y la tolerancia de la otra persona, y claro que también actúa en consecuencia, ¿no? Pero volviendo al abuso emocional, hay formas en las que creo que hoy el programa me enseña cómo manejarlas asertivamente, cómo poder salirse precisamente lo que expresaba una compañera que compartió hace un momento, ¿no? Cómo poder retirarse a tiempo, cómo poder decir hasta aquí, ya no, ya es algo que no es tolerable, ya está de alguna forma mi amor propio, mi dignidad. La verdad es de que creo que yo en lo particular siempre he dicho, ¿no? Si yo hubiese llegado a un programa de recuperación muchísimo antes, tal vez no hubiese podido salvar la relación, pero sí hubiese podido salir de una relación con amor propio, con dignidad, sin tanto daño emocional, porque después caí en la generalización, ¿no? Si esta relación fue así, seguro las demás van a ser igual y con muchísimo miedo enfrentar la situación adelante, súper caótica, con unos pensamientos sumamente obsesivos, pero creo que poco a poco fui adquiriendo las herramientas y darme cuenta que al final sí hay una salida, sí hay formas de afrontar la situación, si hay formas de retirarse a tiempo, pero bueno, yo la verdad es que estoy súpermente agradecida con el programa, como lo dijo una compañera que también acaba de compartir, gracias a Dios, porque creo que para mí representó una luz al final del túnel. Gracias. Gracias, Moni. Voy a leer el mensaje de Yadi que dice, qué fuerte, me tocó mucho, recordé muchas cosas de mi niñez y entender lo que se hace por lealtad familiar, sin palabras. Claudia. Hola, buenas tardes. Aquí en Colombia, Claudia P., codependiente. Adri, muchas gracias por su servicio. Bueno, impactadísima con este film porque en su crudeza me permite ver que en mi familia también se mantuvieron muchas lealtades familiares.
Y solamente hasta que llegué a programa, pues llegué por un tema puntual, pero allí pude identificar todos los aspectos de codependencia que me rodeaban a mí y a mi familia. Entonces, con esta película de hoy, por ejemplo, cuando dice que la puerta del baño se debe dejar abierta, como que lo conecto con aquel control que tenía el esposo sobre ella. O sea, ella no podía tener privacidad, no podía tener su propia vida, sino que él controlaba la vida de ella. Cuando el hijo le dice, mami, vámonos, nos vamos, y ella no hace caso, sino que continúa allí en su pequeño espacio de la bañera, su sitio seguro dentro del agua. Entonces me recuerda aquel aspecto de que cuando algún ser de la familia llega a transformar esas lealtades familiares enfermizas, se le puede titular como la oveja negra de la familia, el niño que viene a transformar, a decir, vea, no hagamos las cosas así, y entonces, como se sale del parámetro, entonces es aquel niño necio que no hace caso. En fin, eso también me dejó esa partecita. Y otra parte que, pues, me llamó la atención, la hermana del señor, era la hermana, el señor dejó caer la copa y ella viene inmediatamente a recoger los vidrios en una sumisión igual a la que estaba teniendo la protagonista. O sea, esto es un conjunto de lealtades muy profundas y que, como dicen ahí, varias generaciones las traen. Me gusta mucho la parte final. No entendí muy bien qué pasó ahí en la bañera con el esposo, pero ya después de haber pasado tantos años, ella aceptando lo mismo y que ella finalmente sale de esa bañera y sale como al océano, ve pasar las gaviotas que de cierta forma me expresan como libertad. Y ella camina y va hacia la playa y empieza a caminar ella sola. Y me llama la atención también la cantidad de bañeras que aparecen con el cinturón puesto al lado en ese momento. Lo que me trae el mensaje de que nunca es tarde para parar, que nunca es tarde para volver a empezar, eliminar todas esas creencias limitantes que también mantienen ahí a la mujer. Por ejemplo, tanto como el Señor tenía esa lealtad familiar tan intensa y que el cinturón era aquel elemento que la tradición decía que siempre debería existir porque él debería mandar sobre su esposa y castigarla cuando no lo hacía feliz, entre comillas, porque ella era la responsable de hacerlo feliz. Entonces nunca es tarde para abandonar esas creencias limitantes que también la mantenían a ella ahí en su misión, creyendo que ser buena esposa o ser buena madre era aceptar todo eso. Entonces salir y ver que varias tinas están con cinturones significa que no estamos solos y que muchos seres podemos volver a revisar nuestras creencias limitantes, volver a desaprender, aprender y tomar las riendas de nuestra vida. Muchísimas gracias. Gracias, Clau, por tu compartir. Cristina. Hola, bueno, buenas tardes, compañeros. Yo soy Cristina, estoy en Medellín, en Colombia. Bueno, agradecerte por el servicio, me encantó el corto. A mí me movió una situación muy particular y es que yo, gracias al programa, pues digamos que el asunto de la pareja codependiente siento que lo tengo muy, yo no diría que superado, porque pues como codependiente creo que uno tiene que trabajar un día a la vez. Siento, sin embargo, ahí he sentido, en mi caso personal, mucho cambio. Estaba en una relación de pareja muy disfuncional y gracias al trabajo en el programa me logré divorciar. Pero hoy viendo, pues me identifiqué muchísimo con esta escena cuando entra la familia de él y como todos viendo a esa mujer ahí en esta situación, como de alguna manera, como esa aceptación familiar a una conducta que es evidentemente abusiva y, y me identifiqué porque siento que de alguna manera lo estoy viviendo. Yo vengo de una familia muy disfuncional y a raíz de mi trabajo personal en CODA he empezado como a poner muchas alertas y, y me ha costado mucho darme cuenta que yo estoy trabajando en el programa, pero como mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos
siguen en estas dinámicas familiares nocivas, abusivas, de las que yo me he empezado a retirar y a poner límites a los abusos, a las exigencias desmedidas, a los aportes económicos que no me corresponden, y cómo eso me ha llevado a mí a enfrentar un nivel de soledad muy grande, sin embargo, mucha tranquilidad. Entonces, bueno, me impresionó, me impactó cómo esta familia llega y a pesar de ver esto, lo permite. Pues yo en algún momento dije, bueno, esa familia va a entrar y le va a decir a este señor que su esposa, pues porque está ahí, porque está pues desnuda en una bañera y todo el mundo viéndola, alguno va a ir, la va a sacar de allá, va a cuestionar al marido, y no. Y de alguna manera siento que es lo que pasa en mi familia, cómo los abusos son tan evidentes y al parecer la única que los veo soy yo. Eh, bueno, pues, pero agradezco mucho, pues, poder ver, agradezco mucho poder ver. También entiendo hoy que mi familia es la que yo tengo hoy con mi hijo, donde este tipo de conductas no suceden y donde yo tengo el deber de cuidar de mí para después cuidar a mi hijo que depende de mí. Y de alguna manera siento mucho alivio porque siento que él está aprendiendo, mi hijo, de mí a cuidarse y a poner límites a lo que no corresponde. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por tu compartir. Leonila. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Leonila, una persona codependiente. La verdad, me impactó tanto. Lloré recordando las heridas ahí están, ¿no? Y ver que todavía duelen. ¿Por qué? Porque en algún momento se quedaron atrás, en algún momento las trabajé, pero verlo, las memorias están ahí, ¿no? Entonces se vuelve a conectar ese pensamiento y fue impactante para mí las palabras. Yo las anoté porque fue impactante. Dice, me duele más a mí, decía el esposo, ¿no? Y dice, así ha sido siempre. Y luego también no te hace respetar, dice la cuñada, ¿no? La concuña. Y luego dice, mano dura, Marquitos. Y luego dice, ella no te quiere de verdad, porque si te quisiera no te haría sufrir tanto. Y esas palabras resonaron tanto en mí que ver que me rodeo de personas abusivas o personas que están siendo abusadas, ¿no? Y lo único que recibo es lo mismo. Entonces, no, en mi momento de vivir esos abusos o ese abuso físico, no encuentras camino, solo piensas que es lo único que hay, porque así aprendí en casa, ver que no había para dónde. A mi mamá la humillaban, la lastimaban y lloraba y se frustraba y se quedaba ahí. Entonces yo aprendo ese camino, ¿no? Donde no hay opciones y pasa el tiempo y pasan los años y por primera vez se va abriendo esa luz donde te dicen hay opciones, ¿no? En algún momento en los grupos escuché a alguien que decía, si estás viviendo abuso físico, abuso emocional, muchas veces es importante que puedas tú poner ese límite, pero límite físico, ¿no? Donde tú te vayas de ahí, de ese lugar. Y la verdad fue lo mejor que pude haber hecho en algún momento de mi vida, a pesar de que en los años que yo viví la violencia, era como que si tuvieras un pegamento ahí, solo no puedes salir. A través de trabajar el programa me doy cuenta que tenía pánico vivir sola, no sabía vivir sola. Me daba miedo a enfrentar un mundo desconocido, ¿no? Y para mí esa ha sido como la raíz de mi problema o del abuso físico, ¿no? Y
es hermoso para mí descubrir eso porque sabía que era importante aprender a vivir sola. En algún momento puedo ver personas que han podido superar esto juntos y está bien, pero no fue mi caso, ¿no? Y lo veo de una manera bien a través del tiempo. Yo me identifico con el niño también. Eso fue lo que me marcó a mí, ver que afectas a tu hijo, o sea, lo está mirando, lo va a repetir o rompe la cadena, como decía usted. Y un día mi hija, estando ya joven, dice que tenía un novio y estaban discutiendo y ella lo pudo platicar conmigo, donde dice, levantó su mano para pegarme, mamá. Dice, y lo único que recuerdo fue lo que usted vivió con esta persona y lo único que dije, no, yo no más, dice, y que corro en ese momento. Pero ¿sabe qué fue lo más lindo? Dice que apareció un policía en ese momento y me dice, ¿está pasando algo? Pero yo me sentí protegida y le dije que no, yo corrí, no acusó a nadie, pero fue interesante, ¿no? El que rompió esa cadena y ver que cuando uno toma una decisión, hay siempre ayuda, ¿no? El miedo que yo tenía era eso, que dices, ¿cómo la voy a hacer sola? Esos miedos a querer salir adelante. En algún momento leyendo una literatura dice que cuando el espíritu se levanta y comanda, los dioses están listos para obedecer, ¿no? Eso a mí me impactó porque descubrí que de verdad siempre va a haber una persona quien te pueda apoyar. Y para mí fue hermoso esto, ver que esas creencias, que fueron solo creencias, pero si yo no hago un trabajo de mis reuniones de todos los días, de tratar de socializar, vencer esos miedos, que la gente no me va a afectar, al contrario, me va a ayudar, ¿no? A conocerme más a mí misma. Estoy muy agradecida con el programa y sé que cada ser humano soy yo en ellos. Entonces, ¿cuál es el miedo, no? Y ver que solo las personas o en este caso, las parejas o mis parejas, es como si tú haces lo que yo creo que es correcto para nosotros, seríamos felices. En eso yo me perdí, porque me fundí tanto en la relación con esta persona que dejé de existir. Leonila no existía. Entonces yo le estoy dando poder a esta persona para que esta persona pueda hacer lo que quiera conmigo, ¿no? Y doy gracias a Dios de poderme desprender y trabajar en mí cada día. Gracias. Gracias, Dionila, por contarnos tu experiencia. Naye. Sí, gracias. Una disculpa, hace rato no estaba cerca del móvil. Bueno, pues mi nombre es Nayeli, soy codependiente en recuperación y me cuesta un poquito decir lo que yo vi en el cortometraje porque creo que es un reflejo grande de ese autoodio que tengo hacia mí. Yo me identifiqué mucho con la protagonista que está ahí, que no hace nada, que ni siquiera intenta salir de la situación y me enojé con ella. Sentía como un enojo hacia ella porque me veía reflejada. Cuando apareció el personaje del hijo, para mí era así como estar todavía un nivel más alto de enojo contra ella y decir, y también yo veo como en mi parte también estaba como acusándola a ella, diciendo que ella tampoco le está dando opciones, está alimentando la enfermedad de la otra persona, su esposo, porque estaban casados, me parece. Al aceptar la situación, para mí era como el no explicarle, el no darle opciones, el que no dijera nada y el que se quedara callada. Para mí era como en mi cabeza, ¿no? Le estaba diciendo, es que si tú no le das opciones, si tú no le dices, si tú no haces nada, las cosas no van a cambiar. ¿Y por qué sigues en una relación así? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué dejas que tu niño siga así? Y me veo muy reflejada porque, bueno, yo no he sufrido de violencia física, emocional. Yo creo que nada más gritos y ha sido leve,
pero sí me veo en la parte en que cuando a mí me sucede algo, yo me quedo callada y no digo nada. Y eso me provocó muchos conflictos con mi pareja, porque en cuanto había una discusión, yo no decía nada. Y ni siquiera discusión, cuando había un pleito, cuando yo me sentía ofendida, lo mío siempre fue la regla del silencio. Siempre fue no decir nada, hacérmela enojada, no dirigirle la palabra, en este caso a mi pareja o a quien fuera. Mi manera de enojarme siempre fue quedándome callada, pero nunca le di opciones a la persona de frente. Cuando yo empecé a hablar con mi pareja, porque en algún momento pues él no soportaba la situación y me dijo, es que yo me siento ignorado contigo, siento que me tratas como un mueble, así no podemos encontrar soluciones si tú no me dices qué te está molestando. Y me lo repitió varias veces, varias veces. Yo al principio pensé que me quedaba callada porque era mi decisión, porque yo no quería, para mí, la soberbia. Tenía tanto miedo de aceptar quién soy que yo lo compensaba con soberbia. Y para mí era, no merece la pena que hable con la persona. Esa persona se tiene que dar cuenta sola. Cuando quise hablar, cuando quise realmente empezar a dialogar, más bien a gritar por el enojo, las palabras no salieron. No había ninguna palabra que pudiera salir de mi boca. Yo siempre pensé que era yo la que controlaba, la que había decidido quedarme callada, y en algún momento me di cuenta que no era así, que la voz no salía. Y me tomó varios meses el que empezara a salir esa voz, y me di cuenta que el hablarlo con él, el decirle lo que me molestaba, ayudaba más a la relación que quedarme callada. Encontrábamos soluciones, a veces tenemos conflictos más grandes, pero de esas conversaciones incómodas aprendimos a crecer como pareja. Pero ahora que veo el cortometraje me doy cuenta que sigue habiendo esa parte de mí que sigo sin aceptar, porque yo no sentí compasión por ella, yo más bien la acusaba, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué te quedas callada? Y yo creo que es una parte que me la digo a mí, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo me quedé callada y por qué todavía en algunas situaciones me quedo callada? Eh, yo creo que también como yo justificaba, no es que justificara los golpes ni la situación que se veía, pero sí veía cómo pues era una persona complejada, que su manera para él era normal, y cómo para mí el hecho de no decir nada, de no hacer nada, estaba alimentando todavía eso. Yo tengo mucho esa tendencia, yo justifico mucho a la persona de frente, ya sea, yo creo que todos tenemos un fondo de sufrimiento y si ese dolor no se transforma, se va a transmitir, o va a salpicar a los demás. Y no sé, tengo como esa parte de antes de ver mi dolor, mi propio dolor, tengo que ver a la persona de frente. Y cuando veía el cortometraje era como eso, era no ver el dolor de la chica porque me identifico con ella, pero sí ver el dolor de la otra persona de enfrente, ver todo lo que está sufriendo, el complejo, y encima que nadie venga y le ponga un límite, le diga eso está mal, que le haga abrir los ojos. Pero bueno, creo que son cosas que tengo que trabajar. La verdad es que me falta mucho para autoaceptar mi pasado, que muchas veces me quedé callada y que aún lo sigo haciendo, aceptarlo y a partir de ahí trabajarlo y no estarme juzgándome y criticándome. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Nayi, por compartirnos. Astrid. Hola, Hola, Astrid. soy Astrid, soy codependiente y quería compartir que me identifique mucho y lo que yo interpreto de acuerdo a lo que viví en mi familia por violencia psicológica extrema y luego en mi propio hogar, fue que la víctima no sufre sola. Las personas que la aman, en este caso el niño, en el caso nuestro fui yo y todos mis hermanos, sufrimos mucho, incluso eh, no sé si más, pero creo que más que mi madre, porque ella estaba en su posición de codependiente, mi padre pues alcohólico y cada uno con su propia obsesión, pero nosotros sufríamos mucho de ver todas esas situaciones que me identifico, no eran iguales, pero las puedo identificar como nos ocurrieron a nosotros.
Se rompe el avión, que también representa los sueños, la idealización de un niño inocente que es ratificado con las promesas que nunca le serán cumplidas. Entonces es muy muy doloroso ver que pues no vamos a tener, no nos sentimos seguros. En la puerta abierta, para mí representa las apariencias que guardamos, de que todo está bien, pero a puerta cerrada vivimos verdaderos infiernos familiares. Ante la gente, pues la puerta está abierta para que crean que todo está perfecto, que eso es una familia correcta, perfecta, y que ahí no ocurren las cosas. En caso de que uno llegara a abrir la boca, muchas veces ni siquiera le creen a una, porque pues, esas no eran las apariencias que se guardaban. Los patrones de violencia se forman en la familia y pasan de generación en generación, pues porque los niños estamos viendo todo el tiempo ese tipo de comportamientos en los adultos, ya sea el comportamiento insano del padre y también el comportamiento insano de la madre por no reaccionar. Entonces uno copia esos patrones, o al menos nosotros, o yo en mi caso los copié. Ella veía como las mujeres eran complacientes y hacían lo que los otros querían, y así le enviaban un mensaje equivocado por decir algo cuando se rompió la copa, y la chica muy comedidamente, muy complacientemente se corre a recoger la copa, quizá para que su marido no se enoje y para aparentar pues de que eso es un actuar correcto. El cinturón, para mi caso, representa el problema que siempre estamos ocultando. Al no sacarlos, este siempre nos lastimará. Nos sumergimos, lloramos, nos estresamos, nos llenamos de ansiedad y nos sentimos ahogados. Es tanta nuestra obsesión por tener el control de los problemas, en este caso el cinturón, que cada vez es peor, como decía la chica de los lentes. Nos ofrecen ayuda y no queremos salir del problema, porque a veces nos acostumbramos a ser víctimas. Cuando creemos que las cosas van mejor, dejamos de llorar, el nivel de ansiedad y estrés baja, así como baja el nivel del agua en la bañera. Cada que medio se sentía mejor, entonces la bañera bajaba el nivel del agua, y cuando ella volvía a sentirse estresada, ahogada y quería tener el control del problema, o sea, controlar el cinturón en sus manos y bajo el agua oculto el problema, pues ella volvía y se ahogaba. Creo que no envejecer representa que fue un tramo de su vida que ella se paralizó, se congeló, se bloqueó de pánico, imaginando que ese problema los iba a acompañar a lo largo de su vida, que siempre iba a ser igual, pero ella no sabía cómo actuar. Un día pienso yo que ella tomó la decisión de reaccionar, se esforzó por recuperarse, se liberó y salió de ese estancamiento. Un día dejamos de estar paralizados y avanzamos hacia una vida más sana y segura por las bañeras que en la orilla nos damos cuenta de eso, que ya el problema quedó allá, ese espacio quedó allá, la situación se quedó allá a un lado, y ella pudo salir por la arena, lugar seguro, tranquilo, y además todas esas bañeras representan, creo yo, que hay muchas personas que viven las mismas experiencias y que hay esperanza, que se puede dejar el problema lejos para poder sanar. Es más o menos mi interpretación. Muchísimas gracias por permitirme participar. Gracias, Astrid, por tu compartir. Bueno, tenemos un mensaje en el chat de Margarita que nos dice: quedé muy sensibilizada. Estoy atravesando actualmente una situación similar, pero referente a violencia psicológica. De un hombre en el exterior es atento, tranquilo y servicial, pero conmigo puertas adentro es otra persona. Validarme a mí, mis experiencias y vivencias es muy difícil, pero hoy lo hago. Es difícil desnudar y poner en evidencia la violencia psicológica, y es allí donde me veo reflejada en el corto. Llego a un punto donde en medio de esta violencia emocional me quedo quieta, choqueada, pasmada, con ganas de irme y no saber cómo ni dónde.
Creo que esta reunión y este corto llegan a un punto clave para mí. Ha sido de gran enseñanza el momento en que ella suelta la correa y se la entrega a él en aparente tranquilidad y sobre todo agradecimiento. Irse con certeza de que hay algo mejor. Enseñanza, confiar y soltar. Gracias, compañera, me siento agradecida por este proceso y por ustedes. Gracias, Margarita, por compartir. Bueno, para terminar nuestro comentario respecto, una de las compañeras hablaba de las frases que se habían dicho, algunas de las frases que se habían dicho en la película. Nosotros también hicimos una pequeña selección. Cuando el papá le dice a Marquitos, en una de las llamadas le dice, vuelve a casa que te vamos a perdonar, como si Marquitos hubiera hecho algo malo, porque en realidad Marquitos hizo algo malo al faltar a esa lealtad familiar que venía de generación en generación, perdón, que siempre digo lo mismo. La cuñada le decía a Julia le decía, al final todo es peor, es decir, cuando nos resistimos a hacer lo que el hombre quiere, el hombre a través de la violencia física la agrede más fuerte, entonces va a ser peor. Los hermanos le decían, no te haces respetar. También le decían, quiero lo mejor para ti, o sea, lo mejor para él o no hacerse respetar. O sea, a mí me da la impresión de que de pronto él, claro, cuando nosotros empezamos a ver el corto vemos que él es un tipo, pues, agresivo y violento con su esposa. Sin embargo, por algo ella, o sea, de alguna manera él no estaba tal vez tan convencido como sus hermanos y su padre de llegar a ese extremo, pero tampoco sabía cómo hacer otra cosa diferente. O sea, era lo que le habían enseñado, él vio que funcionaba y pues quizás entre un ir y venir, es decir, como una indecisión de cómo lo hago diferente, tampoco logró como encontrar otra manera de hacerlo. Quizás él si hubiera reflexionado un poco más, si hubiera ido a terapia, si hubiera ido a grupos, posiblemente hubiera encontrado otro camino. Pero como eso no pasó, entonces pues él seguía con lo mismo sin estar 100% convencido, porque si hubiera estado convencido, quizás el cinturón nunca lo hubiera soltado. Por una vez en la vida, pórtate como un hombre, es decir, cuando a alguien le dicen que lo que él tiene que ser siempre ha sido un hombre y ese hombre tiene unas características que entre esas es que su mujer y su familia, su hijo le hagan caso y eso no ocurre, pues parece que él fuera un hombre débil, que se dejara manipular por su esposa y por su hijo. Entonces, creo que es muy humillante para un hombre que le digan una cosa como esa por no poder tener el control de su esposa. Las cosas son así y así han sido siempre, o sea, no hay un punto de reflexión donde uno diga, venga, ¿en serio? Lo que ha pasado siempre está bien, me hace feliz a mí, hace feliz a las personas que están conmigo. Eso es parte de lo que nosotros venimos a hacer al programa, reflexionar si lo que nosotros hemos venido haciendo, lo que hemos venido haciendo en la familia, que lo hacía mi madre, lo hacía mi abuela, lo hacían mis hermanas, lo hacían mis tías, quizás no por el hecho de que lo haga todo el mundo no quiere decir que esté bien o que logremos ser felices con eso que estamos haciendo. Llevamos toda la vida esperando ser felices, eso es absurdo, porque eso es un vivir diario. Bueno, y cuando ella se quita el anillo, si no se dieron cuenta, cuando ella se quita el anillo, las heridas de su cuerpo se borran. Quizás las de su alma no, pero sí las de su cuerpo. Las de su cuerpo se borran, es decir, eso que la ataba a ella, a esa persona, ya no existe ese compromiso de seremos felices por siempre o hasta la que la muerte nos separe, ella se lo quita y ella desaparecen sus heridas del cuerpo. Entonces es como ponerle un alto a todo eso que ella había vivido. Bueno, compañeras, vamos a terminar nuestra reunión el día de hoy, recordándoles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube del Comité de Divulgación, donde nosotros compartimos información y grabaciones. Están las grabaciones de las 2 convenciones mundiales de codependientes hispanohablantes y próximamente tendremos la tercera. Búsquenos como Codependientes Anónimos en español y suscríbanse. Tenemos adicionalmente experiencias
en audio de compañeros que nos hablan sobre temas que vamos organizando para cada 15 días. En este momento estamos trabajando el librillo Pelando la Cebolla con experiencias de nuestros compañeros. Si quieren participar, por favor, escríbanos espanol@coda.org. Bien, vamos a tener nuestra tercera convención de CODA hispanohablante el sábado 26 y domingo 27 de noviembre. Eso va a ser parte de nuestro foro mensual. Los esperamos a todos para que vengan y disfruten de estas actividades para nuestra recuperación. Antes de hacer la oración de la serenidad, quiero compartirles Bueno, seguimos preparando la convención. Esperamos contar con ustedes para dentro de un mes, 26 y 27 de octubre. Terminamos entonces nuestra reunión con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que se pueden. Y sabiduría sabiduría para reconocer la diferencia. Looking back